Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saludo cariñosamente y bueno, vamos a comenzar esta nueva clase virtual. Primero les doy la bienvenida, obviamente, al aula, ¿ya? El objetivo de esta clase va a ser conocer las características de los personajes, ¿ya? Ojo ahí. Lo primero que tenemos que hacer para conocer las características de los personajes es saber qué es un personaje, ¿ya? Recuerden ir pausando el video o van mirando también, claro, van pasando el video y pueden ir mirando hacia abajo el aula virtual para que vayan copiando lo que yo estoy mostrando acá en el video. ¿Ya? Partimos entonces con los personajes. Dice, son aquellos a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta. ¿Ya? Esos son los personajes, como definición. Pueden ser personas, animales e incluso objetos animados, o sea, un lápiz, un teléfono, un juguete, etc. Y dice acá que los personajes de una narración tienen una determinada personalidad. O sea, cuando hablamos de personalidad, hablamos de cómo es este personaje. Cuando nosotros decimos, oh, qué pesado, oh, qué simpático, oh, qué alegre. Ya esas son las características que puede tener, o la personalidad más bien dicho, que puede tener un personaje. Acá dice, pueden ser miedosos, divertidos, malvados, generosos. Casi siempre en las narraciones que hemos escuchado, que hemos leído, hay personajes que son divertidos, bondadosos, y otros que son malvados, maléficos, ¿ya? Y esto produce que exista como un equilibrio en esta historia que nos están contando, que estamos leyendo, en un cuento, ¿verdad? Muy bien. Ahora que ya sabemos lo que es un personaje, tenemos que saber qué tipos de personajes existen en una narración, en un cuento, en una novela, ¿ya? Tenemos que saber qué tipos de personajes existen acá. Recordemos que estos personajes son ficticios, los creó alguien, ¿ya? Por lo tanto, tienen ciertas características. Dice así, los personajes principales o protagonistas son principalmente a los que les ocurre lo más importante que pasa en esta narración, ¿ya? Les pasa prácticamente todo a ellos. Dice acá, es en torno al cual se desarrolla la historia, o sea, toda la historia gira en torno a él, a ese personaje. Todo lo que pasa, pasa en torno a él, ¿ya? ¿Se entiende? Muy bien. Los personajes secundarios, son secundarios pero no menos importantes, son los que hacen que las cosas le ocurran a este personaje principal. Ya dice acá, son los que hacen posible que él o los personajes principales vivan su historia. Son los mejores amigos o los enemigos del protagonista. Tienen una participación menor que el personaje principal en la historia. Aparecen casi en toda la narración. Es una participación un poco menor, no menos importante, como ya les mencionaba anteriormente, pero siempre permiten que las cosas le ocurran al personaje principal. Por lo tanto, también son muy importantes. Ya por eso siempre digo, no menos importante, ya que el personaje principal depende básicamente de los personajes, del personaje secundario o los personajes secundarios. ¿Ya? También se menciona acá que puede que no exista solamente un personaje principal, pueden haber dos o más. Ya recordemos que, no sé, pues en una novela en donde exista un matrimonio, por ejemplo, ya los dos van a ser ahí los personajes principales, o puede que sea la familia, ya una familia como por ejemplo estas películas de terror que dan de repente, son las familias las involucradas, ya, y son ellas los personajes principales, y hay personajes secundarios que van haciendo que se forme y se complete esta narración, esta historia, ¿ya? Y dice acá también que hay personajes incidentales. Estos personajes, estén o no estén, la historia se va a producir igual. ¿Ya? Son personajes que están ahí como de relleno, pero también tienen que estar. Si llegaran a no estar estos personajes, la historia igual llegaría a su final. Igual no pierde su objetivo en el fondo. ¿Ya? Así que no es tan importante como el secundario y el protagonista, pero tienen que estar ahí. Y por último, pero no menos importante, como habíamos mencionado, dice así, muy arriba. Están las características de los personajes, y esto es una de las cosas importantes, porque de esto vamos
tenemos que profundizar un poquito más en esto, ¿ya? Características de los personajes hay de dos tipos, que son una de las más importantes y las que más se perciben, ¿ya? Son las características físicas y las características psicológicas. ¿Alguien sabe lo que es una característica física? ¿Pueden responder eso? Bueno, si usted respondió y dijo que una característica física corresponde a aquellas características externas, o sea, lo que yo puedo ver del otro, lo que yo puedo visualizar de la otra persona, está en lo correcto, porque eso es, ¿ya? Como dice acá, corresponde a aquellas características externas como el color de pelo, la forma de los ojos, la forma de vestir, ¿ya? El color de la vestimenta, la estructura física de algo o alguien, ¿ya? Y también están las características psicológicas. ¿Alguien sabe lo que es una característica psicológica? Obviamente debe ser algo distinto a lo físico. Muy bien, excelente. Corresponden a las características internas, a lo que no puedo ver físicamente, ¿ya? Pero sí están ahí. Como por ejemplo, la forma de ser de alguien, cómo piensa, o cómo actúa, o cómo es su actitud, ¿ya? Esas son las características de los personajes, entonces pueden ser físicas o psicológicas. Y cada personaje tiene que tener una de estas características para que tenga su propia personalidad. Hay algunos relatos en los que, como mencionábamos anteriormente, hay unos personajes que son malvados y tienen que ser malvados y esa es su característica. Y hay otros que son más buenos, que son más simpáticos, adorables, que sí, ¿ya? Pero tiene que existir este matiz para que la historia, para que el relato sea interesante, sea que te atraiga, ¿verdad? Muy bien. Para profundizar un poquito estos contenidos, este objetivo, para poder lograr finalizar este objetivo, vamos a desarrollar una actividad, que es la que está aquí, la que aparece aquí en la pantalla, que dice, comparen a Abdalá y al Derviche, perdón, y para ello, copien el siguiente esquema en sus cuadernos. Esto está en su libro. Esta actividad es a partir al texto que, en base, perdona, al texto que leímos la semana pasada, en la clase anterior. No la semana pasada, la clase anterior, ¿ya? Este texto, entonces, ustedes lo van a tener que volver a releer quizás, si es que no se acuerdan bien, pero a partir de ese texto van a responder este esquema que está aquí, ¿ya? Este cuadrito. Dice, Abdalá, características propias de Abdalá, o sea, las características que él tenía, pueden ser físicas o psicológicas, ¿ya? Y el derviche, características propias del derviche, pueden ser también físicas o psicológicas. Y entre medio, ¿qué semejanzas tienen entre ellos? ¿Ya? Esa es la actividad que tienen que realizar. Recuerden hacerla en su cuaderno. Y para finalizar, les voy a invitar a escribir en su cuaderno la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo lograste comprender lo estudiado hoy? ¿Cómo lograron entender lo de hoy? ¿Cómo lograron comprender principalmente las características de los personajes, que era un personaje, etcétera? Lo lograron entender a través de la actividad, lo lograron entender a través de las imágenes de la plataforma, qué sé yo, ¿ya? De lo leído, de los cuadros, ¿ya? Ahí tienen que escribir ustedes cómo lo aprendieron. ¿Les parece? Bueno, niños, esa ha sido la clase virtual de hoy. Les invito a estar atentos a la del próximo día, ¿ya? Al día siguiente, al día que les toque nuevamente, para que nos volvamos a ver a través de esta pantalla. Recuerden enviar las tareas por la pestaña Inbox y nos vemos entonces la próxima clase. Que estén muy bien.